Les voy a mostrar para que vean cómo siempre desde afuera, ustedes decían los audiovisuales, las películas, pero también la negación a informar la verdad. Ustedes saben, miren, tiene la cámara acá, yo les muestro porque vamos a hacer el esfuerzo, a ver. En la BBC, ahí lo tiene. El 4 de enero del 2014, ¿se ve el título? Ahí de lo que yo... Hay unas declaraciones de Isaac Avirán, el embajador de Israel en Argentina al momento de la bomba en Amia, donde él dice que Israel mató a los responsables del atentado en Amia. Y dice, el embajador Isaac afirmó que su país ha matado a la mayoría de los culpables del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Yo les muestro esto. Esto fue el 4 de enero del 2014. ¿Por qué la justicia hasta el día de hoy no lo convocó a declarar a Avirán? Si ellos saben quiénes fueron. Si él lo está reconociendo, era el embajador al momento de la bomba. Hay otra declaración. Yo recuerdo cuando eso ocurrió, se generó mucha polémica. Después él no matizó un poco esos dichos o lo siguió. No. La Cancillería israelí dijo como que no estaba retirado. Bueno, estaba retirado, pero él es un diplomático israelí, pero lo importante es por qué no declaró ante la justicia argentina. ¿Y por qué no declaró? Porque él inclusive tiene domicilio en la Argentina, pues está casado con una argentina. Pero hay otra cosa más. El embajador de Israel en ejercicio en ese momento, Daniel Gazit, año 2009, dice, estando en funciones, no es como Avirán que podían decir que estaba grande y que... Dice, también está en el diario Perfil, en un reportaje que le hacen en el diario Perfil, que Israel hizo justicia con quienes pusieron la bomba en la embajada de Israel. ¿Y tampoco lo llamaron a declarar? Tampoco lo llamaron. Y ahí es la Corte Suprema la que investiga de origen. Claro. Sí, sí. Porque... ¿Por qué no conocemos la verdad? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una acción deliberada de que no se encuentre la verdad. Porque si nosotros, si esos dos altos representantes, los genuinos representantes de Israel en la Argentina, nos dicen que ellos saben ya que Israel hizo justicia de quiénes fueron, ¿por qué no nos dice quiénes fueron? ¿Por qué Israel no nos cuenta a nosotros quiénes fueron y dejamos de desangrarnos entre nosotros que le echamos la culpa a uno o al otro? Sí, ¿por qué no hay una presión social, a partir de ese desconocimiento, por qué no hay una presión social para que eso efectivamente ocurra? ¿Por qué no hay una presión social? ¿Por qué no hay una presión comunicacional? El presidente Alberto Fernández, cuando lo acompañé a Israel al comienzo de su gestión, que tuvimos una reunión con el primer ministro Netanyahu y con el presidente de Israel, le planteó esto a Israel. Le pidió que le dieran la lista de lo que hablaba Avirán y de lo que hablaba Daniel Gazit. Y me acuerdo que yo estuve en la reunión que participó el presidente de Israel, que creo que es el mismo presidente ahora, y él se quedó conmocionado de eso y dijo, quédese tranquilo que nosotros vamos a ir a fondo, le vamos a entregar la lista. Ahora, Eduardo, ¿no hay en esto que estás mencionando una intención clara de la justicia argentina también de no querer investigar? Bueno, porque digo, ante declaraciones de un embajador o un ex embajador israelí, lo único que hay que hacer es llamarlo y que en todo caso se niegue a ir. No te quepa ninguna duda, ¿qué es eso? Por eso lo muestro. A ver, en primera persona dice quiénes fueron y que ellos saben y que ya los ejecutaron. Entonces, yo digo porque es mucho más fácil desangrarnos entre nosotros, echarle la culpa a uno a la otro, iranizar las relaciones diplomáticas. Cuando uno quiere ir a la verdad, cuando uno quiere ir a fondo y diga, vengan a declarar los que están acusados, y cuando vos querés ir a fondo y que vengan a declarar los que están acusados, te hacen cualquier... Bueno, Timerman lo pagó con su propia sangre. Sí, está muy bien lo que contás. Después vamos a meternos más profundamente en el living cuando hablemos de Yossi. Pero lo que estás diciendo es que hay voluntad política, que ha habido voluntad política y que hay otros elementos que efectivamente frenaron esa decisión. Pero lógico, eso que hizo el presidente en Israel lo tenía que haber hecho la justicia. Claro. Acuérdense que creo que en el último
en la última sesión de apertura del Congreso de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando marzo del 2015, ella plantea, estaban ahí los Supremos, en ese momento presidía Lorenzetti, de por qué no sabemos todavía, por qué no conocemos nada de lo que se investigó en la Embajada de Israel. Que recordemos está bajo su jurisdicción. Que es la Corte la única encargada de investigar. Bueno, y Lorenzetti le contesta ese mismo día diciendo que está cerrada, que se equivocó porque la causa estaba cerrada. Y resulta que nunca estuvo cerrada. Ni siquiera el presidente de la Corte sabía el expediente, que él es el director de la investigación, que esa causa estaba abierta. Imagínense la importancia que les dan. Sí, claro. Imagínense la importancia que le da la Corte a esa causa de la bomba en la Embajada de Israel, para que el propio presidente de la Corte diga, la presidenta está diciendo una cosa que ya está cerrada y resulta que está en pañales todavía, claro. Ni siquiera está en el estado que corresponde. Bueno, estamos hablando del año 1990, ¿no? ¿Cuándo fue? 92. 92. Y 94 a mía.